El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, el capítulo 6 y el versículo número 12. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6 y el versículo número 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios añada bendiciones a nuestras vidas, a cada oyente, por medio de esta palabra. El título de esta disertación: Conquista las promesas. Conquista las promesas. Dios nos ha llamado a eso, a conquistar sus promesas. La Biblia contiene unas 8,000 promesas divinas, las cuales están a disposición de sus hijos. Pero es necesario entender que cada promesa está condicionada. Cada promesa es una especie de pacto. Y en la Biblia los pactos están sujetos a claras condiciones. Repito eso, cada promesa es una especie de pacto. Y los pactos en la Biblia están sujetos a claras condiciones. Cuando las condiciones no se cumplen, los pactos se rompen. Cuando el Señor dio las leyes a Moisés en el monte Sinaí, en unas tablas de piedra, las Escrituras nos dicen que después de 40 días de estar Moisés en la presencia del Señor, 40 días de ayuno, de oración, allí en la intimidad con Dios en el monte, Moisés desciende y encuentra al pueblo entregado a la idolatría, adorando a un becerro. Los 10 mandatos que estaban allí en esas tablas, Moisés los tomó y los quebró, indicando con esto que el pecado de Israel, el pecado del pueblo hebreo, había roto el pacto. Y entonces, un tiempo después, Moisés le toca nuevamente ir a la presencia del Señor, estar nuevamente ese tiempo, 40 días, 40 noches, en el santo monte de Dios, para recibir de nuevo los mandamientos y renovar así el pacto que se había roto. Porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. Así es que, mi estimado hermano, cuando nosotros nos enfrentamos a una promesa en la palabra, tenemos que entender que hay condiciones que Dios demanda para que se cumplan. Porque cada promesa, repito, es como una especie de pacto. Una especie de pacto en la que hay una promesa, pero también se demanda unos requerimientos. No todo lo que nosotros leemos en la Biblia es promesa. Sin embargo, lo que más nos gusta a nosotros de la palabra de Dios son las promesas. Usted encuentra en la Biblia también mandamientos, órdenes que Dios da. Esos son mandamientos. También encuentra advertencias. Advertencias que son como señales para que nosotros no caigamos en peligros. Son como señales en el camino. Y también encontramos, además de advertencias, además de mandamientos, además de promesas, encontramos consejos. Dios nos aconseja. Dios apela a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, para que nosotros pongamos en práctica su palabra. Hay 3 condiciones que se deben dar en la vida de los creyentes que quieren disfrutar de las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Están ahí en ese pasaje que hemos leído, en Hebreos 6 y el versículo 12. La primera de estas
condiciones es la diligencia. El texto dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Lo contrario a la pereza, lo contrario a la flojera, es la diligencia. La diligencia. La diligencia es la ausencia de negligencia y pasividad. El creyente que es negligente, el creyente que es pasivo, el creyente que le falta la dinámica, la chispa para hacer las cosas, esta es una persona que va a sufrir en la vida. Y lo más triste, no podrá disfrutar de las promesas de Dios. Dios no bendice a los negligentes, a los flojos, a los perezosos, a los que les falta diligencia, a los que les falta dinámica, a los que les falta chispa, a los que les falta espíritu. No, Dios no va a bendecir a este tipo de personas. Ahora, no confunda algo, no confunda el que Dios tiene poder para hacer todas las cosas con la actitud que muchos hermanos asumen. Hay gente que dice, yo todo se lo dejo a Dios. Mire, mi estimado hermano, Dios nos ha dado a nosotros capacidades, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado dones, talentos, aptitudes, para que nosotros hagamos las cosas, para que construyamos, para que generemos, para que inventemos, para que nosotros seamos creativos. Así es que Dios espera que nosotros hagamos las cosas posibles, y las imposibles se las dejamos a Él. Es una sociedad en la que Dios prácticamente hace el 99.9% de nuestros éxitos. Y nosotros hacemos lo más fácil. Pero déjeme decirle, hay que hacer la diligencia. Hay que hacer la gestión. No todo se lo deje a Dios. Dios espera que usted haga algo también. Se debe ser diligente en la oración. En eso se requiere diligencia. La Biblia dice que cuando los discípulos estaban allí en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor les había hecho, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, el texto dice, todos estos, ¿quiénes? Todos los discípulos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, las mujeres, María, la madre de Jesús, sus hermanos, todos perseveraban. La perseverancia me habla de esto, me habla de una diligencia constante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, también tenemos otro registro importante acerca de la diligencia en la oración. En el capítulo 12, y el versículo número 5, dice la palabra de Dios, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa expresión, sin cesar, la iglesia oraba. Por eso era que Pedro se daba el lujo de quedarse dormido en una cárcel, tranquilamente. Y dice la escritura que de pronto se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Óigame, eso me habla a mí de diligencia. El ángel pudo haberlo transportado de ese lugar de la cárcel afuera de la cárcel, pero no, el ángel le dijo, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y Pedro diligentemente lo hizo. Porque repito, hermano, se requiere diligencia para ver las promesas de Dios en nuestra vida cumplidas. En Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y la exhorta a orar sin cesar. Orar sin cesar significa tener la suficiente comunión con Dios en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, en medio de la adversidad, en medio del rechazo, en medio de la opresión, en medio de la tristeza, del gozo, en medio de cualquier circunstancia, usted debe mantener una actitud diligente para orar. Se debe también ser diligente en el estudio de la palabra de Dios. Diligente en el estudio de la palabra.
Esta es la prioridad fundamental de aquellos que son llamados al ministerio: la palabra y la oración. Se debe ser diligente en esto, para no caer en el error de ser ignorantes de las Escrituras. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y en el versículo 24, nosotros tenemos la respuesta de Jesús a una serie de preguntas que le habían hecho el grupo de los saduceos con respecto a la resurrección. El caso fue así: los saduceos vinieron a él. Estos saduceos no creían en la resurrección y le hacen una pregunta. Ellos le plantean el caso de un hombre que murió y que por la ley mosaica la viuda tenía que tomar un hermano del difunto y levantarle descendencia a su hermano. Ellos le plantean un caso complicadísimo. 7 hermanos, dice, la tomaron por esposa y cada uno de ellos fue muriendo sin dejar descendencia. Cada uno de ellos la tomó como esposa. Y después de todo, dice la escritura que ellos dijeron, y la mujer se murió. Y le hacen la pregunta al Señor: en la resurrección, pues, cuando resuciten. Tengan en cuenta que ellos no creían en la resurrección. Le preguntan al Señor de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Una pregunta difícil. No se la habían hecho a ningún rabino hasta ese momento. Y se la hacen a Jesús. Pero Jesús responde y les dice: ustedes ignoran las Escrituras, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y el Señor explica: cuando resuciten de los muertos, algo que ustedes no creen, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Sabe usted por qué mucha gente se equivoca con respecto al ministerio, se equivoca con respecto a las promesas de Dios, al llamado, se equivoca con respecto al servicio en la obra de Dios? Porque no es diligente en el estudio de la palabra de Dios. No son diligentes, no están dispuestos a pagar el precio de ser enseñados por un maestro lleno del Espíritu Santo de Dios, con la vocación y el llamado de parte de Dios. Y el ministerio del maestro es tan importante en la iglesia, para la edificación de la iglesia, como lo es el pastor, el apóstol, el evangelista, el profeta. Son 5 ministerios, acuérdense, no hay un ministerio estrella. Todos son importantes y todos aportan a la edificación del reino. Todos aportan a la edificación de la iglesia. Y cuando nosotros realmente estamos dispuestos a pagar el precio de ser enseñados, cuando estamos dispuestos a ser diligentes en el estudio de la palabra, créame, mi amado hermano, que vamos a conquistar las promesas de Dios. Cuando mostramos esa diligencia. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Las Escrituras son las que conducen a la vida eterna. De modo que no es una opción, es un mandamiento del Señor: escudriñad las Escrituras. La persona que no es diligente en el estudio de la palabra no conoce las promesas, no conoce su futuro, no conoce la provisión de Dios, y siempre va a andar alcanzado, siempre va a andar derrotado, siempre va a andar desorientado, porque no es diligente en el estudio de la palabra de Dios. Se debe ser diligente también en las labores cotidianas, las labores que Dios te ha puesto a hacer en tu vida cotidiana. De pronto tú no seas un ministro del Señor, no tengas un llamado al ministerio, pero Dios te ha dado la responsabilidad de guiar un hogar, o de trabajar en una empresa, o de dirigir una institución, ser el gerente, ser el director, el coordinador, una persona que está en eminencia, que está en un lugar de influencia. Usted debe ser diligente en lo que hace. En Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 12 y el versículo número 11. Pablo, inspirado de Dios, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ministrando al Señor. Mire, cualquier cosa que usted haga, ya sea en el trabajo, en el ministerio, en el estudio, en el hogar, debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Por eso se requiere diligencia en lo que usted hace. Usted debe ser apasionado con lo que usted hace. Usted debe amar su trabajo. Usted debe hacerlo con diligencia. Usted debe hacerlo con amor, como para el Señor. En Jeremías, el profeta, dice en el capítulo 48 y el versículo 10, maldito aquel que hiciere indolentemente la obra del Señor.
Óigame, eso es una palabra durísima. Si usted va a hacer algo en la iglesia, si usted va a hacer algo en el ministerio, si usted va a contribuir con la edificación de un ministerio, de una iglesia, hágalo con diligencia, hágalo con fervor, hágalo con pasión, hágalo con amor, porque es para el Señor. La diligencia tiene grandes recompensas, además de permitirnos conquistar las promesas. El sabio Salomón dice, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13 y el versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Tremenda palabra. Dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Usted quiere prosperar? Sea diligente en lo que hace. Sea diligente en lo que hace, porque la ausencia de diligencia no va a conducirlo a la victoria, no va a conducirlo a conquistar las promesas de Dios. La segunda condición que se requiere, según la palabra que hemos leído en Hebreos 6:12, además de la diligencia, dice el texto, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está la segunda condición, la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, alguien muy teológicamente, muy bíblicamente me puede decir, bueno, la fe es lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo número 1. Ese es un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios. Y bueno, ahí hay una definición de fe. Realmente ahí hay una definición de fe. Dice el autor de la carta a los Hebreos, dice literalmente en el capítulo 11 y el versículo número 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero pregúntele a un hermano, en palabras sencillas, ¿qué significa ese pasaje? Para que usted vea que la cosa no es tan fácil. Eso que está ahí es una definición teológica, muy abstracta de lo que es la fe. Yo le tengo una más sencilla. Fe es ver lo que Dios hace. Se lo voy a repetir. Fe es ver lo que Dios hace. Y usted me dirá, pero qué fácil es entonces tener fe. No, déjeme decirle, no es tan fácil. La fe no es de todos. Porque no todos pueden ver las obras de Dios. No todos tienen ojos para ver las obras de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, en su segunda carta, en el capítulo número 3 y el versículo 2, dice la segunda parte del versículo, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Sabe? No todos tienen ojos para ver lo que Dios hace. No todos tienen fe para poder ver las obras de Dios. Por eso es que no es de todos la fe. Dios es un Dios de fe. ¿Sabía usted eso? Dios es un Dios de fe. Dios no solo ministra fe. Dios no solo inspira fe. Dios no solo nos da la fe. No. El mismo Dios es un Dios de fe. Ahora, ¿cómo es la fe de Dios? ¿Usted quiere saber cómo es la fe de Dios? Pablo escribe a los romanos en el capítulo 4 y dice allí, inspirado del Espíritu Santo de Dios, que la fe de Dios, escuche, como está escrito, dice el apóstol, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios a nosotros nos ve como victoriosos. A pesar de que la iglesia es una iglesia en donde hay imperfección, en donde hay debilidad, en donde hay flaquezas. Incluso a veces en la iglesia hay pecado. Sin embargo, el Señor nos ve como perfectos y sentados en lugares celestiales con Jesucristo, en esferas celestiales. Ahora, la fe de la cual estamos hablando aquí, como usted lo puede ver, no es una fe natural. Es la fe que viene de la palabra de Dios. Es la fe que viene de oír la palabra de Dios. En Marcos 11:22 tenemos un pasaje interesante.
El Señor Jesús en una ocasión dice la Escritura que tuvo hambre y se acercó a una higuera que aparentaba tener fruto en tiempos donde no tenía que dar fruto. El Señor sabía que no tenía fruto, pero se acerca para darle una lección a los discípulos. Se acerca a la higuera y mete la mano y lo que encuentra es puro follaje, pura hoja. No encuentra fruto y él maldice la higuera, da una palabra de juicio y la higuera se secó desde la copa hasta la raíz. Al día siguiente, cuando van pasando por allí, Pedro nota que la higuera está seca. En el capítulo 11 de Marcos está registrado ese incidente. Dice el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tened fe en Dios. Mire qué expresión la del Señor. Mire qué palabra. Tened fe en Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto de lo que usted conoce, si usted les preguntara, ¿usted tiene fe en Dios? ¿Cuánto le responderían que sí? Todo el mundo dice tener fe en Dios. Pero el asunto es el siguiente. Tener fe en Dios es una cosa y tener la fe de Dios es otra. Y cuando el Señor Jesús le responde a Pedro, tener fe en Dios, en el texto griego en el que se escribió el nuevo pacto, nosotros no encontramos esa expresión así. Nosotros encontramos en la expresión literal, tener la fe de Dios. Y eso nos aclara mucho. Porque una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener la fe de Dios. Esa fe de la cual nosotros estamos hablando allí, no solamente es tener la capacidad de creer firmemente en la palabra de Dios. La fe también es el fruto del Espíritu. Y a este fruto le llamamos fidelidad. Cuando Pablo describe el fruto del Espíritu allá en Gálatas 5:22, él dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Al referirse a fe allí, no se está refiriendo a fe como un don de poder, sino a la otra cara del poder, la fidelidad. Es que se requiere no solo creer, no solo certeza, se requiere ser fiel. Y si usted es fiel al Señor, usted va a ver las promesas de Dios en su vida cumplidas. Necesitamos tener entonces esa fe como la de los patriarcas. En Hebreos, en el capítulo 11, se nos pone de ejemplo a esta gente, los antiguos patriarcas de Israel, del pueblo de Dios. Y en el versículo 12 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos patriarcas, los ancianos, los líderes, los hombres de Dios, alcanzaron buen testimonio por su fe. Nosotros necesitamos la fe como fruto de oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír la palabra de Dios. Y quiero explicar que allí esa expresión, palabra que se usa, no es la expresión logos que se traduce o se toma del griego y se traduce como palabra. No, logos es discurso, logos es una expresión escrita, logos es revelación escrita, logos es razonamiento, logos es un tratado. Pero Pablo no dice aquí la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando se refiere a la palabra, no se usa la expresión logos, sino la expresión rema. Y esto es interesante, porque es el rema de Dios el que usted necesita escuchar para generar fe. Es el rema de Dios el que usted necesita en su corazón para generar la fe de Dios. El rema es lo único que produce la fe, y la fe como la de Dios. Así que se requiere este tipo de palabra, se requiere este tipo de administración, se requiere este tipo de proclamación, la proclamación del rema de Dios, para que nosotros podamos crecer en la fe que nos permitirá conquistar las promesas de Dios. En tercer lugar, se requiere la paciencia. La paciencia está íntimamente relacionada con esperar el tiempo de Dios. ¿Sabe? Dios es un Dios que no actúa como actúan los valores y los principios de este mundo. Fíjense, en el mundo usted encuentra todo hoy instantáneo. Vivimos en la generación express. Todo es instantáneo. El café es instantáneo. La leche es instantánea. El jugo es instantáneo. Los alimentos son instantáneos. Todo es instantáneo. La gente no tiene tiempo para esperar.
La gente no tiene tiempo para perder. La gente vive a 1000 kilómetros por hora. Pero cuando usted se acerca a Dios, usted debe saber esperar el tiempo de Dios. En Hebreos 4:16 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa expresión oportuno socorro, esperar en Dios para el oportuno socorro, se refiere a una expresión griega, es la expresión kairos, que se refiere al tiempo de Dios. Esa oportunidad, ese momento en el que nosotros vemos la mano de Dios obrando, después de haber esperado en el Señor, es lo que se llama el kairos de Dios. Dios no se mueve con nuestro calendario, mi estimado hermano. Dios no se mueve con nuestro tiempo, con nuestras horas. Dios tiene un momento en el cual Él actúa. Y cuando Dios actúa, mi amado hermano, nosotros podemos ver su gloria. Pero hay que saber esperar ese kairos de Dios, ese tiempo de Dios, para ver la gloria de Dios, para ver su gracia, para ver su misericordia, para ver su poder manifestado. La paciencia es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, él dice: amor, gozo, paz, paciencia, paciencia. Óigame, y esto es lo que muchos no están dispuestos a esperar. No son pacientes, quieren las cosas es ya. Y en la Biblia hay ejemplos de gente que Dios le hizo promesas específicas y tuvieron que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, escúcheme, Abraham tuvo que esperar un tiempo. No el tiempo que él creía que tenía que esperar, no el tiempo que Sara creía que tenía que esperar. Era el tiempo de Dios. Tuvo que esperar 14 años para ver el cumplimiento de su promesa. Escúcheme, 14 años. Y a veces nosotros no tenemos ni un mes de estar clamando a Dios por una respuesta. Y como no vemos la respuesta, nos desesperamos, nos angustiamos, nos desanimamos. La Biblia dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10 y el versículo 36. Escuche, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y esto es un fruto del Espíritu. Dios quiere enseñarnos en esto, mi amado hermano, porque usted no es como los del mundo. Nosotros estamos llamados a crecer en el carácter del Señor, crecer a la imagen de Jesucristo. Y Jesucristo fue paciente. El vocablo griego que se usa es el vocablo huponome. Ese es el vocablo que se usa del griego para traducir paciencia. Huponome. Y no se refiere a una resignada aceptación de las cosas. No es resignación, no es fatalismo, no se trata de nada de estas cosas. Es una actitud de triunfo, una actitud de victoria sobre la prueba. Es una actitud de coraje, de braveza, de carácter ante la presión. Es una actitud de saber que aunque estamos presionados, aunque estamos oprimidos, tendremos el consuelo de Dios, tendremos la victoria de Dios. Cuando Pablo habla de esta expresión, huponome, el apóstol en las epístolas que escribe, tiene la visión de un hombre que está bajo una roca. Está caminando bajo el peso de una roca. Pero está caminando hacia adelante. No se da por vencido. ¿Me estás escuchando? Es la figura de alguien que tiene una presión encima, un peso encima, pero no se detiene, no se resigna, no se da por vencido, no adopta una actitud fatalista. No, más bien es una actitud de triunfo, una actitud de victoria, una actitud de coraje, una actitud de braveza que lo lleva hacia adelante. Eso es paciencia. Así que algunos creen que la paciencia es resignación. No, no es eso. Dios tiene poder para actuar, para cambiar las cosas, para cambiar el entorno. La Biblia nos dice que hay que tener esa paciencia como la de los patriarcas. En Santiago, en el capítulo 5, la carta de Santiago, el hermano del Señor, dice en el versículo número 11, dice así la Escritura: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oiga, hay que tener esa paciencia para saber esperar, como esperó Job, como fue afligido Job, y después recibió la bienaventuranza, una bendición al doble de lo que tenía al principio, porque el Señor también mostró ese tipo de paciencia y de misericordia y de compasión en medio de un mundo hostil que le rechazaba. La paciencia requiere perseverancia y amor. ¿Sabe? Una iglesia que trabaja y que sabe esperar en el Señor, un ministro de Dios que trabaja y sabe esperar en el Señor, debe perseverar en el amor y debe perseverar en ese fruto, en esa virtud del Espíritu, porque como pierda de vista esta actitud, como deje de manifestar esta actitud, le puede pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, los versículos 2 al 4, tenemos el cuadro de una iglesia que el Señor conocía perfectamente y le dice estas cosas. Escuche con atención. Apocalipsis 2, versículos 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, era una iglesia de obras, de trabajo y de paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Además de ser una iglesia que trabajaba duramente, una iglesia que tenía buenas obras, una iglesia que era paciente, era una iglesia que tenía sana doctrina, tenía discernimiento y tenía la capacidad de discernir quiénes eran ministros, quiénes eran falsos apóstoles del Señor y quiénes no lo eran. Esta gente había sufrido, dice el versículo 3, y había tenido paciencia, y había trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no había desmayado, pero el Señor la condena, porque, dice el Señor, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por eso, mi estimado hermano, la paciencia requiere perseverancia y amor. Hay que ser pacientes en lo que estamos haciendo. Si tú estás trabajando en un ministerio y no estás viendo el resultado de tu trabajo, ten paciencia y espera que la victoria pronto llegará a tus manos. Las promesas de Dios se cumplirán. Quiero concluir en esta hora. Todas las promesas de Dios son fieles y son eternas. Escuche con atención eso. Todas las promesas de Dios son fieles y son eternas. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, su segunda carta, el capítulo 1 y el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Voy a repetir ese pasaje porque ese pasaje se lee a veces muy mal en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pregunto a los que me escuchan, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? La persona que se menciona aquí en este pasaje. ¿Quién es Él? En el texto se dice que todas las promesas de Dios son en Él, son sí, y en Él son amén. ¿Quién es Él? Evidentemente que cuando usted mira el contexto del pasaje, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En el versículo 19 comienza diciendo el texto, porque el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que Él es el personaje que se revela aquí en este pasaje con el pronombre Él, un pronombre personal, no un artículo, sino un pronombre personal. Él es, dice la Escritura, la persona a la cual todas las promesas de Dios son sí. Quiero decirle algo, mire, todas las promesas de Dios realmente son hechas a Jesucristo. Y por eso en Él todas las promesas son sí, porque el Padre se las hizo a su Hijo. Y quiero decirle también que el amén de Dios se llama Jesucristo. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 14, el apóstol Juan escribe y dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es Él? Jesucristo. A Él le son hechas todas las promesas. Por eso es que las promesas son fieles y son eternas, porque son hechas por el Padre a su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que a través de Jesucristo nosotros somos herederos de esas promesas. Y acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo 14, el Espíritu Santo nos dice a través de Juan que Jesucristo es el amén de Dios. Él es el amén de Dios. ¿Cuál es entonces el pensamiento que nos debe dominar al leer estos pasajes? El pensamiento que nos debe dominar es el siguiente: Dios puede, Dios quiere y Dios está conmigo para hacerlo. ¿Sabe? Dios nos ha llamado a ser conquistadores de sus promesas. Entonces, comencemos cada día en la victoria que las promesas de Dios nos garantiza. Recuerde, Él es el amén de Dios. ¿Usted sabe lo que significa la expresión amén? Muchos me responderán, así sea. Pues no. Amén es un acróstico judío. Un acróstico es una oración que se forma con las iniciales de una serie de palabras. Eso es un acróstico. Una composición que se forma con las letras iniciales de un grupo de palabras. Así que la expresión amén tiene estas palabras: A-N-E-N. Amén. ¿Y qué significa? Es un acróstico hebreo que significa Adonai, Melech, El Nemán. Se lo voy a repetir nuevamente, porque no son lenguas angelicales. Es un acróstico. Son palabras hebreas. Y dice así: Adonai, Melech, El Nemán. Y eso traduce o significa: el Señor es Rey, Dios es fiel. Escuche, esto es lo que significa la expresión amén. Adonai Melech el Nemán. El Señor es Rey, Dios es fiel. Por eso es que las promesas de Dios son fieles y son eternas. Son hechas al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que es fiel y verdadero, al que es el principio de la creación de Dios, al que es el Dios de la fe, al que es el Dios de las promesas. Te animo, mi estimado hermano, a que con diligencia, con fe y con paciencia conquistes las promesas de Dios, para que puedas andar entonces, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿por qué muchos, a pesar de que hay tantas promesas en la Biblia, por qué no viven como conquistadores, sino más bien como esclavos? Más bien entonces, la respuesta la encontrará al meditar en este mensaje. ¿Qué tan diligente es usted? ¿Qué tanta fe realmente tiene usted? ¿Y qué tanta paciencia tiene? Recuerde que estas son tres condiciones que son indispensables para los que quieren conquistar, para los que quieren disfrutar de las promesas de Dios: la diligencia, la fe y la paciencia. Si usted no tiene estas cosas, revisa entonces, mi amado hermano, cómo está su condición delante de Dios, porque Dios lo quiere ver a usted como cabeza y no como cola. Dios lo quiere ver a usted en victoria y no como un fracasado. Dios lo quiere ver a usted creciendo, progresando, prosperando y no retrocediendo, y no en escasez, y no en unas condiciones que no dan testimonio realmente de un Dios que es rico, de un Dios que puede bendecirlo a usted con la sobreabundancia del cielo, con los tesoros del cielo. Hay fe, hay muchos estilos de fe que son inconsistentes con la práctica, la vivencia cotidiana. Hay gente que dice que tiene fe, pero mi amado hermano, es una fe que no genera absolutamente nada. Así que, mi estimado hermano, conviértase en un conquistador de las promesas de Dios. Cada día levántese en la victoria que las promesas de Dios nos garantizan. Amén.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.